el estudio que dejamos inconcluso la semana pasada, el Salmo 118, que lo había dividido en 3 partes: confianza, que estudiamos el domingo pasado, los versículos del 1 al 9, y hoy día vamos a hacer el resto, 2 partes: gratitud, que va del 10 al 18, y victoria, que va del 19 al 29. No sabemos quién es el autor de este salmo, pero forma parte de los que se conocen como salmos del gran Jalel o el Jalel egipcio, que hablan de la liberación de Egipto. Estos salmos eran entonados en las 3 grandes fiestas en Israel: Pascua, cosecha, Pentecostés, o tabernáculos. Los 2 primeros de estos salmos Jalel, que son 5, se cantaban, pero son 6, se cantaban antes de la cena pascual, y los últimos 4 después de la cena pascual. Jesús entonó este salmo 118 como el último antes de ir a Getsemaní a orar, y luego esa noche sería aprendido. Así que con esto en mente vamos a ver lo espectacular que es el Salmo 118. Es casi seguro que estos salmos se agruparon al regresar del cautiverio y se pusieron en el salterio alrededor del año 536 a.C. Y el énfasis está, como dice el versículo 5, desde la angustia invoqué a Yah y me respondió Yah, poniéndome en lugar espacioso. El versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y los versículos 8 y 9 decían, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Tengo un ruido ahí en el fondo, pero vamos a solucionarlo. Ok, versículos del 10 al 18. Yo he llamado a esta parte gratitud, pero a este salmo lo estoy titulando Me ayudó el Señor. Así que vamos con los versículos que van del 10 al 12. Van a notar que en estos versículos que van del 10 al 12, 3 veces se repite la frase más. En el nombre del Señor yo los destruiré. Eso se repite 3 veces. Versículos del 10 al 12. Todas las naciones me rodearon. Todas las naciones me asediaron. Me rodearon como abejas. Se enardecieron como fuego de espinos. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y ahora habla de sus enemigos. En muchísimos salmos, el salmista tiene que pedir socorro por la opresión y los ataques de los enemigos de Dios. Aún los justos serán atacados. Los que no entran en la batalla no son atacados, son los que sirven a Dios. Somos los que estamos en la primera línea, los que recibimos ataques de los enemigos del Señor. Y el asedio es constante. Esto sugiere que este salmo tal vez viene del tiempo de Nehemías, cuando los enemigos confabulaban para que no reconstruyeran los muros y tenían que tener un arma, una espada en una mano y el ladrillo en la otra mano mientras iban edificando el muro. También se repite 3 veces que la victoria se consiguió en el nombre del Señor. ¿Conocen la riqueza y fuerza que tenemos en el nombre de Dios? Porque el Salmo lo dice, más en el nombre del Señor yo los destruiré. ¿Conoces los nombres de Dios? ¿Alguna vez has hecho un estudio de los nombres de Dios? Si un día quieres aumentar tu conocimiento y tu relación con Dios, busca en el internet los nombres de Dios
y vas a quedarte sorprendido cómo los nombres de Dios nos hablan de su carácter, de su magnificencia, de su esencia y de todo lo que hace por nosotros. Ahora, hay una parte que está en el versículo 12 que dice: me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. Los espinos no es una buena madera para poner en un fuego, porque no hace fuego, sino que cuando se calienta, crepita, revienta la madera, ¡pam!, y no se enciende. Así que está hablando de esto. Los enemigos serán como estos madera de zarzas de espinos que no hacen fuego, pero abejas enardecidas. ¿Alguna vez te picó una abeja? ¿Alguna vez has sido consciente de abejas enojadas? ¿Alguna vez te clavó una abeja su aguijón? Recuerdo que cuando fuimos con un grupo de alumnos a la reserva de Tambopata en el departamento de Madre de Dios, 2 de ellos eran chicos muy inquietos y el profesor británico que estaba con ellos los envió de castigo que dieran una vuelta por la trocha. Y estos muchachitos vieron un tronco alejado y decidieron sentarse en el tronco para descubrir que era un nido de avispas. Y las avispas en enjambre se vinieron contra ellos. Corrieron, pero las avispas seguían tras de ellos. No les quedó más que meterse en el agua. Vieron una pequeña concha, una pequeña lagunita, se metieron, pero aún así las avispas esperaban. Y llegaron, y recuerdo que llegaron todos con los hinchazones de los ataques de las avispas y tuvieron con una pinza sacarle los aguijones que tenían enterrados en la piel. Así que a esto se refiere, ¿no? Pronto se pone a trepidar en la madera de los espinos, saltan chispas, pierden calor y fuerza y pronto se apagan. Mucha bulla, humo, luces, pero no dura, su efecto es efímero. Pero ser perseguidos por un enjambre de abejas es otra cosa y da mucho dolor. Leemos en Eclesiastés 2.1. ¿Pueden bajar el volumen? Leemos en Eclesiastés 2.1. Espinos que crepitan bajo una olla en el fuego. Así resuenan las carcajadas de los necios. También esto es vanidad. Cuando yo leo estos versículos del 10 al 12, ¿no? Me rodearon, me asediaron como abejas, pero en el nombre de Dios yo las destruiré. Recuerdo cuando era niño. Cuando era niño, mi mamá solía cantarnos una canción a mi hermano gemelo y a mí. Una canción que desde que lo escuché me puso a favor de uno y en contra del otro. ¿Qué canción era? Yo he escuchado esta canción con muchas letras diferentes, pero la canción que me cantaban sonaba algo así. Por favor, no se asusten, soy muy malo cantando. Un pericotito chiquito y bonito sacó su hociquito por el huequecito. El gato tan malo le tiró un zarpazo y se lo comió, Entonces, desde esa vez, desde niñito, tuve un corazón hacia los pericotes. Chiquititos, bonitos, hociquito, huequecito, gato malo. Y nunca he sido un gatero, siempre he sido una persona perruna. Mi hermano y yo somos perrunos. Y yo creo que yo fui condicionado a tener ese rechazo al gato malo que le tiraba un zarpazo al pobre pericotito y ratoncito. Y resulta que cuando teníamos 12 años, mi hermana mayor ingresa a la facultad de medicina. Y en su primer año de medicina, un día vino después de haber hecho un experimento, ella me había traído un pericotito blanco, de ojos rojos, nariz rosada, colita rosada, y nos regaló el pericotito. Y mi hermano y yo fue amor a primera vista. Un pericotito chiquito y bonito llegó a mi vida. Y
enamorado de mi hermana, estudiaba medicina en años superiores y le pedimos que por favor nos trajera la parejita, una pericotita hembra. Y así fue. Un día nos trajo la ratoncita. Ahora, si ustedes no tienen idea cómo son los roedores, un pericotito y una pericotita juntos, ¿qué producen? Muchos pericotitos. Una ratona puede dar a luz en un periodo de 3 semanas y da alrededor entre 10 y 12 ratoncitos. Es decir, literalmente, en 2 meses, una ratona te da 36 ratoncitos. Y nos llenamos de ratoncitos. Pero mi hermano y yo aprovechamos e hicimos un negocio. Pusimos aviso en el periódico, se venden ratones blancos. De laboratorio nos llamaban, nos compraban los ratones, estudiantes de medicina nos compraban ratones, facultades de universidades nos compraban ratones, y mi hermano y yo, a los 14 años, nos compramos nuestra moto, una Honda 70 DAX, para nosotros, producto de nuestro trabajo de haber criado ratoncitos. Pero criar ratones era tremendo porque se escapaban. Había una invasión de ratones por toda la casa. Además que los ratones se cruzaron con los pericotes del jardín. No se imaginan lo que era. Un día fuimos con mi hermano a un viaje de los Boy Scouts y cuando regresamos, mi mamá había regalado todos los pericotes. Pero esa es la razón por lo que le tengo mucho cariño a los roedores, ¿no? Así que acá vemos abejas enardecidas. Y yo recuerdo cómo vino a nuestra vida esta historia de los ratoncitos. Vean lo que dice el versículo 13 y 14. El salmista continúa diciendo, vean, escuchen, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Yah. Y Él me ha sido por salvación. A primera impresión, cuando leemos, me empujaste con violencia, creemos que es Dios, pero no. Los versículos 10, 11 y 12 habla de los enemigos, del gato malo que con su zarpazo nos hace daño. Me empujaste con violencia para que cayese. Y puede ser que haya personas que son malas y que de alguna manera se vuelcan contra ti. Me empujaste con violencia. ¿Cuántos no hemos sido niños? ¿Y cuántos como niños hemos sufrido el bullying? Otros niños que venían y nos empujaban y eran malos con nosotros. Y casi siempre es porque esos niños han sido maltratados en sus casas. Por eso ahora ellos maltratan a otros. Pero el texto bíblico dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y Él me ha sido por salvación. Aunque el enemigo hizo uso de mucha violencia, fue incapaz de tumbarlo. La razón era que Dios lo ayudaba y lo sostenía. Fíjese lo que dice, el Señor es mi fuerza, y a Él dedico mi canto, porque en Él he hallado salvación. ¿De dónde viene el texto del versículo 14? Del cántico de Moisés en el libro del Éxodo. Cuando ellos salieron triunfantes de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, el ejército de Faraón fue ahogado en el Mar Rojo y ellos pasaron. Moisés prepara un cántico. Y en este cántico dice, el Señor es mi fuerza. Él es mi fortaleza. A Él dedico mi canto, porque en Él he hallado salvación. ¿Sabes? Tú te estás equivocando si estás colocando tu esperanza en un hombre o en un partido político, porque todos son corruptos, o el uno o el otro. Y si cifras tu esperanza en un hombre, en una persona, en una mujer, en un partido político, te vas a ir de cara, porque los hombres fallan. Nuestra esperanza es el Señor. Y nuestras oraciones
van dirigidas hacia Él. El Isaías capítulo 12, versículo 2, es más, voy a leer Isaías 12:2 en la Reina Valera contemporánea, pero quiero leérselo después directamente en la Reina Valera 60. Isaías 12:2 en la contemporánea dice: vean a Dios, mi Salvador. Puedo estar confiado y sin temor alguno, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Salvador. ¿No es precioso que Él es nuestro Salvador? Pero el Salmo 112, Isaías 112, en la Biblia se va a ver al revés en la cámara, pero Isaías 12 solo tiene 6 versículos y se los voy a leer. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación pasó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordar su nombre es engrandecido. Y acá dice, sí, pasamos por tiempos difíciles, Dios nos disciplina, pero pronto vuelve su misericordia, nos ayuda y Él nos salva. Y acá el salva no es de salvación, sino es de ayuda. Él nos ayuda. ¿Y qué diremos aquel día? Que cantemos a Dios, que aclamemos en los pueblos sus obras. Eso significa dar testimonio. ¿Tú das testimonio de la bondad de Dios? ¿De lo que Dios te ha dado? ¿Cómo Dios te ha protegido? ¿Cómo Dios te ha cuidado? ¿Cómo Dios provee para ti? ¿Das testimonio? Y luego dice el versículo 5, canten salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Aunque no lo veas, Él está obrando. Aunque no entiendas, Dios está obrando. Y aunque veamos toda esta confusión política que hay en el país, Dios está obrando. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque en ese entonces eran las mujeres las que salían cantando cuando los hombres victoriosos regresaban del frente de la batalla. Ellas con sus panderetas danzaban. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, de Jerusalén, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, y grande es en medio del Perú el Santo de Israel. Versículos 15 y 16. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, es sublime, hace valentías. Y acá se habla de la diestra de Dios. 3 veces se repite: la diestra de Dios hace, la diestra de Dios hace, la diestra de Dios hace proezas, es sublime, hace valentía. Los justos en sus casas repiten con alegría: Dios con su poder nos ha hecho alcanzar la victoria. Alabemos su poder. Y cuando la Biblia habla la diestra, en forma figurada, significa el poder y la fuerza de alguien. Y cuando habla acá la diestra, ¿a la diestra de quién se refiere? De Jehová, de Yahweh, de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios. Así que este es un cántico de júbilo, agradeciendo a Dios por la liberación en medio de una situación difícil. Así, si te hallas en medio de una situación difícil, alábalo y cántale, porque vas a ver cómo viene pronto en tu ayuda. Así que eso es lo que podemos hacer. En el nombre del Señor
y su diestra pueden darnos esa victoria que tanto necesitamos en esa área que nos preocupa tanto. Vean el Salmo 30, versículos 11 y 12 en la Reina Valera contemporánea. Tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría para que cante salmos a tu gloria. Señor mi Dios, no puedo quedarme callado, siempre te daré gracias. Y eso hará el Señor, cambiará tus lágrimas en danza. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con gozo, trayendo su canasta rebosando de una cosecha abundante. No podemos quedarnos callados. Vamos a darle gracias por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará en nuestras vidas. Versículos 17 y 18. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Y el versículo 17 y 18 es muy interesante. No moriré. Es decir, de alguna manera el autor, el salmista, siente que su vida está en peligro y está a punto de morir, pero dice que no va a morir, sino que va a vivir porque contará las obras de Dios. Sí, me castigó severamente, me disciplinó, porque Dios a quien ama disciplina. Cuando la abuelita le llama la atención a la nieta y la disciplina, ¿es porque la abuelita no quiere a su nieta? No, todo lo contrario. La nieta se está portando mal y la abuelita que la ama tanto la corrige, la disciplina para que ella pueda ser una buena niña. Por eso el texto dice, mas no me entregó a la muerte. Sí, me castigó. Hubo disciplina. A veces no nos gusta la disciplina, pero es necesaria. Necesitamos ser disciplinados y tener disciplina en nuestra propia vida, autodisciplina, para ser hombres y mujeres de bien mañana. Una interpretación de estos versículos es que está hablando de la personificación de Israel y Judá. Fueron llevados al exilio debido a su pecado, debido a su idolatría, por haberle dado la espalda a Dios y haberle rendido culto a las imágenes. El reino del norte, Israel, nunca volvió del cautiverio asirio, mas el reino del sur, Judá, regresó del cautiverio babilónico. La nación no desapareció y pudieron reedificar Jerusalén en tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Me recuerda el Salmo 66, versículos del 10 al 12, cuando dices, tú, Dios nuestro, nos has puesto a prueba, nos has refinado como se refina la plata, pero nos dejaste caer en la trampa. Impusiste sobre nosotros una pesada carga. Caballos y jinetes han pasado sobre nosotros. Hemos pasado por el fuego y por el agua. Pero, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de la angustia, a pesar de lo que estamos viviendo, al final dice, pero al final nos has llevado a la abundancia. Así que el tiempo de disciplina es duro, pero el fruto que da es magnífico. El autor de Hebreos le dedica una gran parte del capítulo 12 de Hebreos para decir, Dios a quien ama disciplina. Luego explica, un padre que ama a su hijo no lo deja sin castigo, sin disciplina, lo disciplina porque quiere que su hijo sea un buen hombre cuando crezca. Sin embargo, sabiendo que el Salmo 118 fue entonado por Jesucristo antes de ir al monte
de los Olivos al jardín de Getsemaní y ser entregado para ser juzgado y luego crucificado, otros ven al Mesías. Cristo no permaneció muerto, se levantó con la resurrección y proclamó la victoria y la salvación a todas las naciones. Volvió a los cielos y continúa proclamando la salvación a través de su iglesia. Y vamos ahora a la última parte, los versículos que van del 19 al 29. Abridme las puertas de justicia, ábranme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré allá. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Jesús proclamó su entrada al cielo, de la cual Jerusalén era una representación, y después de su obra terminada en la cruz, su liberación de la muerte en la resurrección sería recibido en gloria en la ascensión. Me encanta el Salmo 24:7. Ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, ábranle paso al Rey de Gloria. Y consideremos a toda la compañía de los redimidos de todos los tiempos y a los ángeles, listos para abrir las puertas del santuario eterno, para que los discípulos de Jesús podamos entrar. Vean, hay una ilustración que me gusta mucho, y esta ilustración habla de unas olimpiadas. Cuando un equipo está en las olimpiadas, está el estadio. En el estadio está toda la multitud. Hay personas que hacen barra, hinchan a favor de un país o de un jugador o de un atleta. Pero hay otros que lo pifian. ¡Bú! ¡Fuera! No. Así que el atleta se encuentra rodeado de una grande nube de testigos. Algunos lo acusan, otros lo alientan. Y arranca la carrera. Y Jesucristo corrió su carrera. Jesús estaba allí en el Monte Calvario, en el Gólgota, y la misma multitud que una semana antes, cuando él había ingresado a Jerusalén y lo victoriaban, aleluya, alabado sea el Señor, hosana, hosana el que viene en el nombre de Dios. Y esa misma multitud que lo alababa, que lo aplaudía, que ponía sus capas y palmas de olivos, una semana más tarde gritarían: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Pilato dijo: ¿le suelto a Barrabás o le suelto a Jesús? ¡Suelta a Barrabás! ¿Y qué hago con este Jesús que se dice el Cristo? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y Jesús está partiendo su carrera, pero las multitudes bajan de las graderías, lo atacan, lo detienen, lo matan, lo crucifican. Y el estadio, la gente baja de las graderías y desaparece. Y viene la noche oscura. El estadio está vacío. La carrera fue detenida. Pero aún está allí la meta, con una cinta, esperando que el corredor que gane esa carrera pueda romper la cinta. Pero ya no hay esperanza. Los discípulos han huido. Todo se ha acabado. Aquel que había prometido libertad, salvación, ya no está. Ha muerto, crucificado. Pero algo ocurre en la madrugada del tercer día. Sí, el estadio está vacío, pero se escuchan unos pasos. Tac, 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 unos pasos. Volteamos y es Jesús. La muerte no lo pudo retener. Y allí va él
corriendo, ha triunfado y cruza y rompe con su pecho la cinta de llegada. Jesucristo resucitó, venció a la muerte. Pero un momentito, escuchen, vienen más pasos atrás. Ya vienen los discípulos, Juan, Jacobo, Pedro, Pablo, y vemos decenas y centenas de hombres a través de la iglesia que vienen corriendo, siguiendo sus pasos, siguiendo sus huellas y cruzando por la meta Y es la iglesia de Jesucristo, que Jesús nos dio el triunfo a través de su muerte en la cruz. Y un día nosotros también pasaremos por esa puerta de llegada en la maratón de la vida, porque Jesús nos dio la salvación y la victoria, y la muerte no nos puede retener. Jesús proclamó su entrada al cielo. Jerusalén era una representación. Dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, para cruzar la meta y decir, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he ganado, la fe me espera, la corona de justicia que el Señor dará a sus hijos. ¡Wow! Me encanta. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Yo he escuchado prédicas muy bonitas que dicen que cuando Salomón mandó construir el templo, en las canteras alejadas pusieron la piedra angular, la principal piedra del monumento, del edificio, y la llevaron. Pero cuando la llevaron, los que estaban armando las piedras, ¿esta piedra qué es? Y la tumbaron, la echaron al barranco. Y luego no podían terminar cuando acabaron de armar el templo porque faltaba esa piedra y alguien la encontró. Sin embargo, aunque es una historia muy bonita, no es cierto. Más bien, esta ilustración, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, significa, es un proverbio, cuidado, que pierdas lo más importante. En la antigüedad hay un dicho en inglés, no lo usamos en español, pero no había agua corriente y en una batea se bañaban todos y al final los mayores se bañaban y al final se bañaban los más chiquitos. Y este refrán dice, cuidado que cuando botes el agua con el bebé. Si has puesto el bebé está metido en el agua oscura que está negra, cuidado que botes el agua con el bebé, dice ese viejo refrán. Esto es lo que significa, cuidado que pierdas lo más importante por aquello que no es importante. Sin embargo, encontramos que esto es una declaración profética que fue hecha real cuando Jesús completó su obra en la cruz. Es interesante que este mismo versículo, este mismo texto, lo citó Jesús hablando de sí mismo. También lo cita Pedro 2 veces en el libro de los Hechos y en Primera de Pedro 2 del 7 al 8. No lo voy a leer. Pablo en Efesios 2:20 también cita la piedra que desecharon los edificadores, y en estos textos, los dos de Pedro, en Hechos y en su carta, y la de Pablo, y el mismo Jesús, hacen referencia a Jesús. Fíjense lo que dice Mateo 21:42. Jesús dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Y cómo podemos entender eso en arquitectura? Acá he colocado una figura para aquellos de ustedes que no reciben mis notas, se las voy a mostrar. ¿Observan?
Es un arco de piedras. Todas las piedras están cortadas, no hay ningún pegamento, pero es la piedra de arriba, ¿ven? La cabeza del ángulo, la piedra que con la gravedad encaja ahí arriba y hace que toda la estructura quede fija. A eso se refiere. Un arco de piedras, están las piedras colocadas a un lado, lo están sujetando, están colocando las otras piedras, pero es la piedra cabeza de ángulo que va encima, que va a dar con su gravedad, con su peso, va a encajar todas las estructuras del arco y el arco de piedra no se va a caer. Esa es la idea. Versículos del 23 al 25. De parte de Jehová, de Yahvé, de Yahweh, es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Mejor no canto porque se salen todos que están escuchando. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ayúdanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Todo esto viene de parte de Dios. Los redimidos del Señor, cuya vida y futuro están basados sobre la cabeza del ángulo, ellos, nosotros, nos regocijamos de las maravillosas obras de Dios, a pesar de que los edificadores y líderes religiosos lo desecharon. Jesús es nuestra piedra angular. Jesús es nuestra roca de salvación. ¿Cómo no gozarnos? La exaltación de Jesús desde la cruz y la resurrección de los muertos hacia la diestra de Dios es una obra completa de Dios. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no adorarle por el día en que Jesús murió y venció la muerte? Ese día se obtuvo nuestra salvación. Mira, tú puedes ser muy religioso. Tú puedes cumplir con todo lo que te demanda tu religión. Puedes ser un buen budista, puedes ser un buen musulmán, puedes ser un buen animista, arrodillarte ante tus ídolos, ante tus imágenes, prenderle velitas, como hacen los del Islam o los budistas, orar, rezar con cuentas. Puedes hacer todo eso. Eso es religión. Pero la religión no salva. Tú puedes ser un excelente religioso cumpliendo todos los votos que te demanda tu religión, pero no sirve. Porque cuando Pedro dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, añade, porque solo hay un nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Escúchame. Tú puedes profesar ser parte de una denominación cristiana, pero no es religión. Es lo que hizo Dios en la cruz, es la obra completa de Jesús. Y tú podrás ser muy buen religioso y ser muy buena persona e irte al infierno, porque al infierno no se va por ser malo o bueno. Se va al infierno cuando no aceptas la obra que Dios hizo por ti cuando Jesús murió en la cruz. Así que siendo muy buen religioso, no te vas a salvar, porque la religión no salva, porque está dispuesto para los hombres morir una sola vez y después será el juicio. Recuerda que el único nombre dado en el cielo, bajo el cielo, en el cual podemos ser salvos, es en el nombre de Jesús. Y nosotros, como creyentes, iremos madurando y prosperando
en nuestro conocimiento del Señor. Y algo más, nuestra vida cristiana, desde que me convierto hasta que me voy a la presencia del Señor, es un proceso de santificación. Cada día asemejándome más a mi Señor y Salvador Jesús. Versículos 26 y 27. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Dios los bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Aten víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Jesucristo fue el bendito que vino en el nombre del Señor para redimirnos. Y somos nosotros los que tenemos que darlo a conocer. En Efesios 6:24 leemos que la gracia sea con todos los que con amor inalterable aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amas a Jesús con amor inalterable? Amén. Amén. Amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. No le temo a lo que el hombre me pueda hacer, porque yo confío en Dios. Y cuando tengo miedo y cuando estoy preocupado, echo todas mis ansiedades sobre Jesús, porque Él cuida de mí. Así que mientras seguimos a Jesús, también nos atamos con cuerdas a los cuernos del altar del sacrificio vivo de Jesús. Escuchen, en la antigüedad, cuando se hacían los sacrificios, el altar de bronce donde se cocinaba la carne tenía 4 puntas. Y ahí se ataba el siguiente sacrificio, mientras el que estaba en la parrilla, en el altar, iba sacando las piezas de carne y luego agarraba las que habían sido atadas al cuerno. Bueno, nosotros también nos atamos con cuerdas simbólicas al sacrificio vivo de Jesús. Yo creo que en esa cruz Jesús murió en mi lugar. Es como que Él fuera el sacrificio y yo soy el siguiente sacrificio atado. Pero no es por mí, sino por la obra de Jesús. Átanos, Señor, con las cuerdas escarlatas de la redención. Y terminamos lo que es este Salmo 118 que me encanta, con los versículos 28 y 29. Y terminamos con estos 2 versículos. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová, alabar al Señor, alabar a Yahweh. ¿Por qué Él es bueno? Porque para siempre es su misericordia. 4 veces se repite esta frase. 3 veces se repite para siempre su misericordia al principio y una al final. 2 veces se repite, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. La palabra confiar se repite 4 veces. 3 veces se repite, en el nombre del Señor yo destruiré lo que el enemigo intente para mí. Y 3 veces se repite, la diestra del Señor hace proezas. ¿Por qué se repite tanto esto? Porque quiere Dios que nos demos cuenta que su bendición es para siempre. El último versículo es idéntico al primero. Arranca y termina este Salmo 118 alabando la bondad de Dios y su misericordia eterna. La palabra usada para misericordia, Gesed, es muy distinta al significado de la palabra griega elelos, que significa misericordia. Más bien la palabra hebrea Gesed se parece más a la palabra gracia. Es ese amor de Dios que evita que recibamos el castigo de nuestras malas acciones. Así que Gesed se traduce como el amor fiel de Dios. Y depende solo de su fidelidad, no depende de mí. Yo soy falible, pero Dios no falla. No depende de mí, sino de Dios. Mi salvación no depende de mí. Gracias, Señor, que no depende de mí, sino de lo que Jesús hizo en la cruz. Y terminamos. Primera de Crónicas 16:34. Aclamad al Señor
porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Primera de Crónicas 16:34. Sí, empezamos con alabanza, estaremos en una mejor posición de terminar con alabanza. A pesar de todo lo que hayamos vivido, a pesar de la adversidad, a pesar de la disciplina, a pesar de la prueba, a pesar que no sabemos quién será el presidente del Perú, a pesar que no sabemos cómo reaccionará la gente ante esta noticia, nuestra confianza y nuestra seguridad está en el Señor y no en el hombre. Quiero invitarte a hacer una oración después de mí. La muerte en la cruz de Jesús es personal. Aunque Él murió por todo el mundo, tú tienes que decidir qué haces con Él. Y puedes haber sido un buen devoto de tu religión, pero no te sirve de nada hasta el momento que decides aceptar de manera personal, en una oración, que crees que Jesús pagó por tus pecados y tomó tu lugar. Repite después de mí esta sencilla oración. No pierdes nada y lo ganas todo. Allí, ¿estás escuchando? ¿Qué te importa la persona a tu costado? Cierra los ojos y repite después de mí esta oración. Señor, tú me conoces, mis dudas, mis luchas. Tú conoces, Señor, mis temores, conoces mis debilidades. Toda mi vida queda descubierta delante de tus ojos. Y yo, esta mañana, del 4 de julio del año 2021, quiero abrirle la puerta de mi corazón al Señor Jesucristo y recibirlo como mi Señor, como mi Salvador. Creo que en esa cruz Él murió por mi pecado. Y gracias a su muerte, las puertas de justicia del cielo han sido abiertas para mí, para salvación, por la obra de Jesús. Señor, lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. ¿Te acuerdas la ilustración de la carrera, de la maratón? Jesús que llegaba a la meta, triunfó, la muerte no lo pudo retener. Y luego, historia de la iglesia. Cientos, miles, millones de hombres y mujeres han cruzado por esa meta victoriosa. Tú y yo, tú que has hecho esta oración y yo que también la hice, cuando nos toque el momento, cruzaremos por esa meta de victoria que nos abrió Jesús.